un hombre llamado Noé. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, vamos a leer Génesis capítulo 6, del verso 1 al verso 7, la palabra de Dios nos va a relatar de que en ese tiempo, en aquel tiempo, la generación de aquel entonces se habían vuelto inmorales, había mucha corrupción, había afectado a las familias. Los hogares, las familias estaban en un caos. Y quiero relatarles algo breve. Ustedes recuerdan que Adán en el principio tuvo dos hijos. Primero, Caín y Abel. Caín fue el que va a asesinar a su hermano Abel. Pero Dios le da otro hijo a Adán. Y ese hombre se llamó Set. Entonces en la tierra, en aquel entonces había la raza de Caín, la naturaleza de Caín, la familia de Caín, los hijos de Caín, los nietos, eran los cainitas. Por naturaleza eran pecadores. Y Set, quien reemplazaba a Abel, la descendencia de Set, eran los setitas. Gente que temía a Dios, gente que al menos estaba en obediencia a la palabra del Señor. Pero luego la Biblia nos dice que los hijos de Set se enamoraron de las hijas de Caín. Y al mezclarse ellos, a relacionarse como pareja, hubo una contaminación del pecado. Las cainitas contaminaron a los setitas y ellos también se volvieron pecadores, se volvieron inmorales. Lamentablemente, el mal en toda generación influye, pero eso es porque el hombre así lo permite. Como había tanto pecado, tanta inmoralidad, la Biblia nos dice en el verso 8, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y le dijo Jehová, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué puede haber hecho el hombre para que Dios diga, yo me arrepiento de haber creado al hombre? Y la Biblia dice que le dolió en el corazón la actitud del hombre. Es que la acción del hombre es pecar. Y así éramos nosotros. Le habíamos dado la espalda a Dios con nuestras actitudes. Y como consecuencia, el pecado va a afectar a nuestra vida como hombre, va a afectar a las mujeres, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar al matrimonio, va a afectar a todo. Si algo anda mal en nuestra vida, es porque el pecado ha influenciado en nosotros. El hombre siempre quiere hacer el mal. Al hombre le cuesta obedecer a Dios. Y eso lo sabemos nosotros porque hemos participado también del mundo del pecado. ¿Qué podemos haber hecho nosotros para haber herido el corazón de Dios? En un momento determinado, usted y yo también hemos herido el corazón de Dios con nuestras actitudes. Y tal vez en algún momento determinado, por nuestras acciones, Dios llora por nosotros y ve nuestras malas acciones. Cómo andamos en una vida de borrachera, de idolatría, de pleitos, de contiendas, de envidias. Estamos metidos en todo tipo de pecado, agradando a nuestra carne, porque eso le agrada a la carne, le agrada al hombre. Pero a la larga eso trae muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es la consecuencia de la actitud de nosotros. Todo pecado recibe un juicio o un castigo. Al ver Dios que esta generación se había corrompido, estaban en inmoralidad, en desobediencia,
Eso no era el deseo de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, era para que ellos vivan felices y en obediencia a Dios, pero lamentablemente ellos desobedecieron a Dios. La maldad ha aumentado y hoy en día el pecado aumentó y es más la corrupción que el pecado de esta generación que en la cual estamos viendo ahora. Entonces cuando Dios determina y dice, me lamento haber creado al hombre, voy a sacar al hombre de la faz de la tierra, inclusive voy a terminar con todo, me arrepiento de haber creado al hombre. No esperes que Dios piense de esa manera de ti. Pero en el verso 8 encontramos una trompeta, una alarma de felicidad, de algo diferente. Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Resulta que había alguien que era diferente. Había alguien que era distinto. Y no solamente él, sino también su esposa, sus 3 hijos, y sus hijos eran casados. Noé tuvo 3 nueras. Noé y su familia eran diferentes. Eso es lo que Dios está buscando hoy en día en esta tierra llena de pecado, de maldad, de corrupción, de inmoralidad, donde todo es robo, donde todo es mentira, donde el hombre trata mal a su esposa, la mujer también trata mal al esposo, donde vemos el adulterio, donde vemos una influencia de la televisión tan negativa, donde el amor ya es un juego, el sexo es un juego, ya no es privacidad. Hoy todos se exponen, jóvenes que tienen intimidad y exponen su intimidad. Estamos en una generación corrupta, mala, que es 1000 veces peor a la generación de Noé de aquel entonces. Pero usted puede marcar la diferencia. Lo que la Biblia dice en este pasaje, en la versión lenguaje actual de mi Biblia, el verso 8 nos va a decir, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Eso es lo que nos quiere decir el verso 8. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. ¿Habrá algo en la cual Dios te esté observando? Porque Dios nos conoce a todos, Dios conoce a todos los hombres. Y si Dios te está mirando, Dios podrá decir de ti, estoy mirando a mi hijo, a mi hija, y me agrada su buena conducta. ¿O es que Dios está diciendo, me lamento haber formado al hombre? ¿Qué es lo que piensa Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios está hablando de ti? A mí me alegra mucho cuando Dios ve a alguien que es diferente, a una familia diferente. Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Este pasaje es importante porque estamos hablando de un jefe de familia, de un padre, de uno que es cabeza del hogar. Recuerda que la Biblia dice, pero Dios vio en Noé. No dice Dios vio en la esposa, Dios vio en los hijos o Dios vio en las nueras de Noé. No, Dios vio en Noé. ¿Por qué Dios mira primero a Noé? Primero porque es hombre y como hombre es cabeza de hogar, es jefe de familia. Y recuerden, el hombre como padre es responsable de cómo va su familia, cómo va su hogar. Ahora, con esto no estamos dejando de lado a la mujer. Tanto el hombre y la mujer son responsables de la actitud de los hijos. A veces pensamos y decimos, a mis hijos les voy a poner en un colegio particular para que reciban una buena educación. O los voy a llevar a la iglesia para que ahí cambien. Usted no puede cambiar su responsabilidad. Tus hijos tendrán una conducta dependiendo de cómo usted los vaya formando. No es en la iglesia
no es en el colegio, no es en la universidad donde sus hijos van a cambiar. Sus hijos van a tener una buena conducta dependiendo la enseñanza que usted les esté dando, tanto el padre como la madre. Si bien es cierto, la gracia de Dios es un regalo inmerecido para los hombres. Y no olvide que es por su amor y es por su misericordia, no es por nuestras buenas obras. Es que hallamos gracia delante de Dios. Hoy vamos a ver a un hombre que sería bueno imitar. En el verso 13, en el verso 13, ¿están ahí conmigo? Amén. En el verso 13, dijo pues Dios a Noé, ¿a quién le habló Dios? Una vez más, le habla al jefe de familia, al hombre de la casa. Dios le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí Dios, vemos que esa decisión que él había tomado de castigar a esa generación, de exterminar a aquellos hombres, aún a los animales, a las bestias del campo, pero al ver que había un hombre, una familia diferente, Dios dice, a este voy a salvar, porque él hace mi voluntad, porque él me obedece. Cuando una familia está en obediencia a Dios, Dios los libra de cualquier robo, de cualquier enfermedad. Dios los libra de cualquier contratiempo, porque Dios los va a proteger, los va a cuidar. ¿Vendrá un castigo a esta tierra? Sí, la Biblia lo dice, que Jesús viene por segunda vez y esta tierra será quemada y los pecadores serán llevados a un lugar de castigo. Pero ¿quiénes se van a salvar? Aquellos que están en obediencia a Dios. Entonces Dios le habla a Noé para que construya un arca que es parecido a un transatlántico moderno de estos tiempos. Un barco inmenso, un transatlántico de 3 pisos. Para que él ahí pueda cuidar, proteger su vida y la de su familia. Y también Dios le dijo que tendría que hacer entrar en el arca de cada especie de animales, de las bestias del campo, una pareja para preservar su vida. Dios quería hacer una nueva generación que sea piadosa, que sea justa. Dios le da las medidas a Noé y le dice cómo tiene que hacer el arca. Ahora, lo que me gusta aquí es que ninguno de su familia le dio la espalda a Noé. Cuando Noé le habla a la familia acerca de lo que Dios le había hablado, la gente no le creyó a Noé. La gente se burlaba de Noé y le decía, ¿cómo va a llover si acá nunca ha llovido? Estamos en el desierto. La gente comenzó a decirle a Noé que estaba loco. Pero su familia sí le creyó a Noé. ¿Saben por qué? Porque Noé era un hombre ejemplo. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre ejemplo digno de imitar. Aleluya. Pero cuando en tu casa tú no das un ejemplo y tú le vas a decir, vamos a la iglesia, tu familia te va a decir, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si tú vas a la iglesia hasta ahora no cambias. Mi mamá me quiere llevar a la iglesia, pero yo veo que siempre pelea con mi papá. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Mi papá me dice que yo lea la Biblia, pero él nunca lee la Biblia. Nunca te van a obedecer si tú no les das el ejemplo. Pero a Noé sus hijos no le discutieron. Noé le dijo a sus hijos, bueno, vamos a traer madera. Sus hijos dijeron, bien papá, vamos a traer madera. Si Dios te habló a ti, nosotros creemos en tu palabra, seremos obedientes.
Sus hijos ya eran hombres mayores y eran casados. Pero hoy en día, ¿qué hacen los hijos con los padres? Cuando la mamá le dice a su hija, ayúdame a lavar los platos. ¡Ah, qué cosa! ¡Ah! Tengo tarea, dicen. El papá le dice a su hijo, ¿puedes pasarme la escoba y puedes barrer? Ah, no tengo tiempo. Hazlo tú, pues. Eso es lo que hoy en día hacen nuestros hijos. Pero a Noé, sus hijos le obedecían. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Hacía buenas obras. Y con sus hijos construyó el arca. Pero nuestros hijos hoy en día no nos hacen caso. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y para que nos obedezcan, tenemos que amenazarlos. Si no me obedeces, te voy a pegar. Te voy a dar un... Y su hijo ya tiene 18 años y sigue con ese cuento. Te voy a pegar, y nunca le pegó. Y si es chiquito, tiene hasta... Creo que no tiene ni 40 centímetros, pero no hace caso. Ya, si me obedeces, te regalo un caramelito. El chantaje. Ya. O sea, si no le das el dulce, no te obedece. Así son nuestros hijos. Tenemos que comprarles, tenemos que ofrecer. Ya, si ingresas a la universidad, te regalo un auto. Si terminas en la secundaria, te regalo un celular. No quiere ir al colegio, anda al colegio. Ya, si vas al colegio, te doy propina. Esa es la forma como estamos educando a nuestros hijos. Y cuando se hacen adultos, son unos tremendos sinvergüenzas. Porque así los hemos formado. Con regalitos, con promesas o con amenazas. Es el tiempo de cambiar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es la mejor táctica para que nuestros hijos cambien? Que los padres primero deben cambiar. Si usted como esposo cambia y como padre cambia, tus hijos cambiarán. Si usted como madre y como esposa cambia, tus hijos van a cambiar. Nuestros hijos son el reflejo de los padres. Tal es el comportamiento de los hijos, es porque los padres son así. Así los formaron, así los educaron. Noé logró construir el arca, terminó el arca, porque sus hijos estaban con él, ayudando. Yo me imagino también a la esposa y a las nueras ayudando ahí de repente a pasar brea, qué sé yo. Hay muchas cosas que podemos nosotros imaginarnos que están dentro de lo obvio, de lo real en este pasaje. Luego en el verso 19 o en el verso 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios aquí establece un pacto con Noé, de salvarlo a él y a su familia. ¡Qué tremendo! Hay una promesa para ti. Dios quiere salvar a tu familia. Tal vez tus hijos no te hacen caso, o son niños, ya sea por fuerza, o ya sea por un caramelo, o ya sea por una promesa, nos obedecen. Pero cuando ya se hacen jóvenes y adultos, ya no te hacen caso, ya no te van a hacer caso por un caramelo. Ellos ya toman sus propias decisiones. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a molestar? Los padres lo que hacen es llamar la atención y decirles: te boto de la casa si no me escuchas. Si no me haces caso, te voy a botar de la casa. Si no me haces caso, no te voy a ayudar en nada. Y los jóvenes ya pues, no importa pues. Me voy a vivir a otro sitio pues. Además yo ya trabajo ya tengo mi plata, ya no necesito de ti. Ya los hijos no nos hacen caso, se nos fueron de las manos. Se nos escaparon de las manos. Y ellos pueden hacer lo que quieren, pero no todo está perdido. Lo que usted tiene que hacer es doblar sus rodillas y es tiempo de orar. Ore por sus hijos. Ya no les grite, ya no les insulte. Ya no los amenace. Doble sus rodillas y ore a Dios por sus hijos. Amén. Y clame a Dios y dígale: Señor, yo visualizo por fe a mis hijos predicando tu palabra.
enseñando tu palabra. Quizás usted quiere que su hijo sea un arquitecto, un ingeniero, un abogado. Eso está muy bien, pero busque primero el reino de Dios. Primero que tu hijo sea un predicador, un siervo de Dios, y luego que busque lo demás. Porque si tú no lo ganas para el reino, podrá tener una buena profesión, pero ¿de qué le sirve una profesión si no está con Dios de su lado? Ora para que tus hijos primero sean siervos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Doblen sus rodillas y díganle: Señor, mi hijo tiene que estar predicando en una célula, tiene que estar asistiendo en una célula. Mi hijo yo lo visualizo tocando en el ministerio de alabanza. Mi hija debe estar enseñando en la escuela dominical. Señor, yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús. Yo lo veo, Señor. Ustedes como padres tienen autoridad. La palabra de un padre tiene autoridad para maldecir o para bendecir. Y usted bendiga a sus hijos, orando por ellos. Así tú lo veas que están de mal en peor, se están perdiendo en el mundo, en la borrachera, qué sé yo, en la desobediencia. Usted siga orando por ellos. Yo sé por qué los digo, porque mi padre oraba por mí, mi madre oraba por mí. Hoy estoy aquí predicando, mi hermano también está predicando. Bueno, toda mi familia estamos en la obra del Señor. Gracias a que ellos oraban, doblaban sus rodillas. Esa es la mejor actitud que hoy tú debes tomar. No todo está perdido, aún hay esperanza. Oremos por nuestros hijos. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus padres, para que ellos también se puedan salvar. La Biblia dice que Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Ahí está en el verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aleluya. Una de las cosas que me preocupa es acerca de nuestra identidad. Nuestros hijos no se identifican como cristianos y usted tiene que ver por qué. ¿Por qué nuestros hijos no se identifican como cristianos? Yo tuve una experiencia, me invitaron a una graduación. Y habían como 50 jóvenes que se iban a graduar. Y a la hora de la entrega de las medallas, del diploma, siempre está ahí el locutor que va a relatar unas palabras que los alumnos previamente, con anticipación, habían escrito para que en el momento del diploma, de la medalla, el locutor pueda mencionar. Bueno, decía, no, agradezco a mis padres, agradezco a mi tía, agradezco a mi abuelita. Pero también había algunos relatos de algunos jóvenes que decían, en primer lugar, agradezco a Dios por las fuerzas que me dio. Entonces, rápidamente me pude dar cuenta que allí hay cristianos. Y de los más o menos 50 alumnos que pasaron al frente y a todos se les relató un pequeño historial, yo rápidamente me di cuenta que por lo menos aquí hay 4 cristianos evangélicos. Me di cuenta por la forma como iban relatando locutor en el momento de la entrega de las medallas. Pero el asunto está en esto. Estos compañeros habían estudiado 5 años en las aulas. Llegué esa noche a la graduación, dicen, ¿qué? ¿Tú eras evangélico? Yo también soy cristiano. Mira, yo no sabía. Me di cuenta que esos jóvenes, que eran por lo menos 4 o 5, habían estado estudiando 5 años la misma carrera en el mismo salón, pero justamente el último día, la noche de la graduación, recién ellos se dan cuenta que son cristianos. ¿Saben por qué? Porque nunca se identificaron como cristianos. Les avergonzaba decir soy cristiano, porque a ningunos les predicaron. Estamos arrastrando conceptos de años atrás. En los años 60, en los años 70, decir soy evangélico era pasar un poco de vergüenza, porque la gente comenzaba a burlarse. Ah, te has vuelto evangelista. Bueno, los evangelistas para los ociosos, para los ignorantes. Y cuando salían a la calle a predicar, les tiraban piedras o palos, los botaban. No aceptaban al evangelio, porque eso es para ignorantes. Pero eso era antes. Hoy la sociedad debe saber de que la iglesia cristiana tiene familia influyente.
Hay cristianos en la actualidad que son profesionales, son catedráticos. Hasta tenemos cristianos congresistas. Hay 2 pastores que son congresistas. Hoy en día, decir ser cristiano no es motivo de vergüenza, sino es motivo de bendición. Donde tú vayas, dile: yo y mi casa somos creyentes, somos cristianos. Mis hijos son cristianos, mis padres también son cristianos. Si no lo dices, es porque tal vez hay un mal testimonio. ¿Cómo voy a decir que mi papá es cristiano si él va a la iglesia y se porta mal? A mi mamá le para pegando, insultando. ¿Yo cómo voy a decir que mi mamá es evangélica si mi mamá es pendenciera? El padre dirá: ¿cómo voy a decir que mi hijo va a la iglesia si mi hijo se porta mal? Porque hay jóvenes que van a la iglesia pero dan un mal testimonio. Van personas que van a la iglesia pero en la calle se portan mal. Yo he visto a mucha gente que va a una iglesia pero en la calle están con las enamoradas, abrazándose, besándose ahí en la esquina, en la oscuridad, en el parque. ¿Qué tipo de cristianismo es eso? Por eso hay mucha gente que a veces dice: no, los cristianos no cambian por ese mal testimonio. Pero tú tienes que sacar adelante tu familia y decir: ¿sabes qué? Tenemos que ser una familia diferente. Así como Noé con su familia, que eran diferentes. Era una familia en la cual Dios vio en ellos algo diferente. Por eso los salvó. La Biblia dice que Dios obedecía a Dios en todo. Ahora, ¿qué debemos aprender de Noé? Pero antes de ir a este punto, donde yo voy me identifico como cristiano. Y le digo: yo soy casado. ¿Y dónde voy? Digo: soy cristiano. Y a nuestros hijos hay que enseñarle eso. Que se identifiquen con sus amigos, que ellos son cristianos. Ellos se van a sentir felices. ¿Por qué? Porque papá y mamá son ejemplos para mí, son de buen ejemplo, son buenos ejemplos para mí. Me siento feliz de tener un papá y una mamá como el que tengo, porque dan un buen testimonio. Los padres dirán: nos sentimos felices de tener a estos hijos por su buen testimonio. ¿Qué es lo que podemos aprender de Noé? En primer lugar, en el verso 9, dice que Noé era un varón justo. Génesis 6:9. Noé era un varón justo. Esto se refiere a su condición moral delante de Dios. Cada uno de ustedes sabe lo que significa ser justo. Si tú sabes lo que es ser justo, entonces solamente nos queda aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. Seamos justos en todas nuestras acciones. Luego dice: él era perfecto en sus generaciones, un hombre sin culpa. Yo entiendo que Noé era un hombre que tenía muchas fallas, muchos errores. Si bien era pecador, pero era un hombre, bueno, pecador por su naturaleza, pero era un hombre con integridad moral. Y podía sentarse delante de cualquier persona y decirle: esto no está bien, esto no debes hacer, esto está mal. El hombre que tiene integridad moral puede corregir a los demás, puede corregir a sus hijos, puede corregir a su familia, porque tiene integridad moral. Pero cuando usted no tiene autoridad moral, tú vas a ver ahí a tus hijos peleando, o los hijos pelean de niños, pelean de adolescentes, pelean de jóvenes, hasta cuando son viejos pelean los hermanos, tus hijos. Ya son adultos, ya son casados, pues siguen peleando. Tú vas y le dices: no es bueno pelear. ¿Por qué pelean? ¿Y usted qué nos enseña si usted para peleando con mi mamá? No tenemos autoridad moral. Mucho cuidado. El que tiene autoridad moral puede corregir a los demás, puede enseñar a otros y nadie le va a contradecir. Amén. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos enseñando a nuestros hijos.
Cuando tus hijos traen algo que se encontraron en la calle, una billetera, un celular, y ustedes saben de quién es, usted diga a sus hijos, anda, devuélvelo. Lo que hacen los padres, ¿qué? ¿Te has encontrado desde al frente, del joven de al frente? Ya, no te ha visto, ya, tráelo, agárratelo para ti. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Le damos propina, monedas falsas. El niño se da cuenta, este es falso. Ándate a la bodega de al frente, como es un abuelito, él no ve bien, ahí lo vas a hacer pasar, anda. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y cuando nosotros querramos corregirle algún día, ¿qué nos van a decir? ¿Pero qué me vas a corregir tú? Si tú me enseñaste a hacer esto. ¿Qué es lo que enseñan a los padres, a los hijos hoy en día, a la juventud? A beber cerveza. Los padres que se emborrachan en las cantinas. Sus hijos van a ser igual de borrachos. Un padre adúltero tendrá hijos adúlteros. ¿Cómo va a corregir a sus hijos un papá si él hace lo mismo? Pero necesitamos hoy en día hombres y mujeres diferentes, donde a sus hijos se les va a decir, hijo, eso no se hace. Y el hijo dirá, sí, papá, tienes razón, porque a usted nunca le he visto que hace esas cosas. Y yo voy a obedecer a mi papá. Hay hijos que conocen cuál es el pensamiento del padre. No, yo no puedo llevar a mi enamorada a mi casa. ¿Qué edad tiene tu enamorada? 13 años. 13 años. Pero, no, yo no puedo tener. ¿Y por qué? Mi papá me ha enseñado a mí que a esa edad yo no puedo tener enamoradito ni enamoradita. Yo sé cómo piensa mi papá. Mi papá me ha formado de esa manera. Y no puedo tocar lo ajeno, no puedo robar, no puedo mentir. Yo no puedo hacer pasar billetes falsos. Mi papá me ha enseñado de esa manera. Entonces, cuando tú los formas, tus hijos nunca van a olvidar esa enseñanza. Así que los padres tenemos esa responsabilidad de darles a ellos una enseñanza íntegra y con moral. Dice luego el verso 9, con Dios caminó Noé. O sea, Noé caminó con Dios. ¿A cuánto les gustaría caminar con Dios? Repito, ¿a cuánto les gustaría caminar con Dios? Ya pues, pero para que camines con Dios, tú tienes que ser un hombre íntegro. ¿Tú crees que Dios va a caminar con cualquiera? ¿Con quién camina usted? Hay gente que camina con el espíritu de la pobreza, ¿no? Siempre es pobre, nunca tiene. Toda su vida se presta plata, toda su vida se fía. Ya está viejito y sigue fiándose. Sus hijos también se fían. Los nietos también se endeudan con todo. Le deben a todo el mundo. Le deben al banco, le deben a la cooperativa. Ese es el cuento de esa familia. Caminan con la pobreza. O caminan con la enfermedad. Toda la vida viven enfermos. Sus hijos heredaron también la misma enfermedad. El papá tuvo cáncer, el hijo tiene cáncer, el nieto tiene cáncer. Ese es su amigo, la enfermedad. Caminan con la pobreza o con las quejas. Ay, pastor, hoy no puedo ir a la iglesia porque mire que tengo tantos problemas, pastor, muchos problemas tengo. Los hijos también dicen lo mismo. Es el momento que tú digas, Señor, yo voy a tomarme de tu mano y voy a caminar contigo. El que camina con Dios camina con bendición. El que camina con Dios camina en éxito, camina en sanidad, camina en salud, camina en bendición. Es el deseo de Dios para tu familia. No quieres una familia pobre, una familia en miseria. Esos son los pobres, esos son los endeudados. ¿Por qué hay diferencia? Porque hay unos que tienen y otros que no tienen. No es cuestión de ganar dinero solamente, es cuestión de tener la bendición de Jehová, hermano, hermana. Noé caminaba con Dios, él no estaba con los inconversos, con los mundanos. ¿Con quién camina usted? ¿Qué hace usted? Bueno, se reúne ahí con los amigos que no son cristianos. ¿Y qué ganas tú con ellos? Un cristiano no puede estar en cualquier tipo de reunión. Me decía ayer una hermanita, que no es de esta iglesia obviamente. Ay, pastor, me dice, de mi trabajo, nos llevaron pues nos pusimos de acuerdo y vamos a Rústica. Y yo sé pues que en Rústica venden comida, pollo, carne, ¿no? Y era como las 7 de la noche, fuimos a Rústica
Ay, pastor, entré y había luces de colores y había música, pusieron la mesa y comenzaron a beber cerveza mis amigas con los compañeros. Era una reunión de compañeros del trabajo, hombres y mujeres. Y yo les digo, y yo decía en mi corazón, ¿y tú qué tienes que ver ahí? Ay, pastor, me sentía mal. Ay, no sé, ¿para qué vine? ¿Sabes qué? Un cristiano, un hijo de Dios, no debe estar reunido con inconversos, en actividades de inconversos. David decía, nunca me senté en silla de escarnecedores. Y usted no debe estar sentado en una mesa donde están bebiendo cerveza, licor. Usted no está tomando, pero sus amigos sí. ¿Y qué hace usted allí? Esta hermana no se sentía bien. Obviamente, ¿cómo se va a sentir bien? Si el Espíritu Santo le está diciendo, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que caminar con Dios. Y Dios no habita donde está el espíritu el espíritu Baco, el Dios Baco. El Dios Baco es el Dios del licor, de la cerveza, del trago. Dios Baco. Por eso está la compañía Bacchus. Bacchus es de la cervecería. Y Bacchus viene del Dios Baco. Y donde hay cerveza, donde hay licor, donde hay esos brindis, ahí está ese espíritu. Y la hermana dice que no aguantó más, agarró su cartera y se fue corriendo. Porque las amigas, ya ponte a bailar, ya la quería. Y luego, hermana, nunca vayas a esas reuniones. Alguien dirá, ay, pastor, pero yo voy con mis compañeros y yo no siento nada de malo. Ellos toman, aunque yo no tomo. Ay, hay un problema. Porque si tu espíritu o el Espíritu Santo no te reprende, es porque el Espíritu Santo no está contigo. Porque los que son de la carne solamente piensan en las cosas de la carne. Si tú estás en una reunión donde no está Dios y tú te sientes bien, ahí hay un problema. Tienes que decirle, Señor, algo pasa conmigo. Pero si tu espíritu te reprende y te dice, acá estás mal, tienes que salir corriendo de ahí. Camina con Dios para que tus hijos también aprendan. Desde el año 1978, nunca más vi a mi padre juntarse con borracho, porque era un borracho empedernido. Pero cuando entregó su vida a Cristo, 24 de noviembre del 78, 79, nunca más fue a una cantina. Nunca más. Porque ese es un lugar donde no debemos estar los cristianos. A nuestros pequeñitos. Usted no le lleve a una matiné infantil, no, es que sus amiguitos, o sea, pero los amiguitos son cristianos. No, no son cristianos. Si tus niños van a una fiesta infantil de inconversos, ¿qué canciones van a poner? Alabaré, alabaré. ¿Van a poner esas canciones? Yo tengo una... ¿Qué? No, le van a poner envidia, envidia, me tienen envidia. Entonces ellos llegan a la casa, su mente con esas canciones. Después de, ay, pastor, no sé qué le pasa a mi hijo, a mi hija, es rebelde, está mocoso, le voy a dar de alma, le voy a dar. O sea, tú lo estás mandando al infierno y quieres que venga espiritual. No, tus hijos tienen que ir a fiestas cristianas. Desde niños, que ellos aprendan a alabar a Dios, los estás formando, hermano. Perdóname que te diga esto. Si hay una fiesta infantil, vayan temprano, entregale el regalo y regrésense. No le digas nada a tu hijo, él no tiene por qué saberlo. Ni que se entere. Tienes que levantar una muralla para tu familia. Que tu familia no sea influenciada por el mundo. Pero también hay fiestas cristianas, fiestas infantiles de niños cristianos. Ah, no, ahí no voy. ¿Por qué? Porque ahí no dan mazamorra. Ahí no dan arroz con leche, ¿no? Donde hay una fiesta infantil cristiana, que vaya tu hijo, así no haya mazamorra, no haya arroz con leche, ahí tiene que estar. Y ahí van a alabar a Dios. Ahora, yo no soy un pastor radical, pero estoy hablando de cuidar a nuestra familia, de proteger a nuestra familia. ¿Qué programa de televisión ven nuestros hijos? ¿Qué programa les están dejando ver? En la casa ustedes, los padres, tienen que poner las normas. Esto es guerra, no vemos, Magali no vemos, novelas no vemos. Ay, pastor, qué aburrido es usted. No, no soy aburrido. Pero cuando vemos esto de guerra, ¿qué vemos ahí? ¿Qué me enseña ese programa de televisión? ¿Qué enseña combate? ¿Qué nos enseña? A ver, algo de bueno. No hay nada de bueno. Cuida a tu familia. Cuida a tus hijos.
¿Quién los está pastoreando? ¿Quién los está influenciando? Yo les quiero decir algo. Ustedes déjense influenciar por verdaderos hombres de Dios.